Audrey Thurlow abrió el frigorífico y se quedó helada, mirando los estantes medio vacíos. Habían vuelto a olvidarse de comprar comida. Suspiró cansada y cerró la puerta de un portazo. Había sido un día largo. 8 horas trabajando con números en la oficina de la constructora la habían agotado. Y ahora tenía que hacer la cena con lo que encontrara por casa. Y para 3 personas adultas, claro. Hacía 4 años que Imogen Barrows, la madre de Niels, se había mudado con ellos por unas semanas después de vender su piso. Esas semanas se habían convertido tranquilamente en meses y luego en años. Y todo habría ido bien si la suegra se hubiera implicado de algún modo en las tareas y gastos domésticos. Pero la mujer de 62 años se comportaba como una invitada de honor, o incluso como una anfitriona, en la casa que pertenecía a Audrey. Audrey sacó verduras congeladas y pollo. Mientras cortaba la carne, sus pensamientos volvieron al dinero reservado para la reforma de la cocina. Hacía tiempo que los viejos armarios debían haber sido sustituidos, y las baldosas del suelo estaban agrietadas en algunas partes. Audrey había estado ahorrando cada céntimo durante 2 años para acumular el dinero suficiente. Ayer quiso comprobar su cuenta para concertar una cita con un contratista, pero no pudo acceder a la aplicación del banco. La contraseña no encajaba. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus cavilaciones. En el pasillo se oían las voces de Niels e Imogen, que volvían de hacer la compra. «Cariño, ya estamos en casa», gritó Niels desde la puerta. Audrey se secó las manos con un paño de cocina y salió al pasillo. Su marido, un hombre alto y rubio con una barba artística y desaliñada, sonreía sosteniendo paquetes de una boutique cara. Imogen estaba a su lado, un calco de su hijo, solo que en femenino y con el pelo canoso pulcramente peinado. «¿Te imaginas qué rebajas tenían?», exclamó Imogen señalando las bolsas. «Niels me ha comprado un vestido precioso para nuestro viaje». «¿Qué viaje?», preguntó Audrey, con una sensación de inquietud creciendo en su interior. Niels e Imogen intercambiaron rápidas miradas. «Ah, sí, queríamos contarte», empezó Niels, pero Imogen le interrumpió. «¿Te enseño las fotos del hotel? Cariño, enséñale a Audrey esas maravillosas vistas». Audrey cruzó los brazos sobre el pecho. «¿De qué estás hablando? ¿Qué hotel?». Niels se movió torpemente de un pie a otro. «Verás, esta es la oportunidad. Un crucero de 7 días por el Caribe, con escalas en 5 islas. Plazas de última hora, 50% de descuento». Audrey sintió que la sangre se le subía a la cara. «¿Cuándo ibas a decírmelo?». «Lo reservamos ayer», se apresuró a explicar Niels. «Pensamos que sería una sorpresa». «Sorpresa», repitió Audrey lentamente. «¿Y cuánto le sorpresa?». De nuevo, madre e hijo intercambiaron miradas. «Solo 4,000 por dos», dijo finalmente Niels. «Con el descuento, claro. 4,000. Exactamente la cantidad que Audrey había estado ahorrando para la reforma de la cocina. «¿Has cogido mi dinero?», preguntó en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. «No el tuyo, sino el dinero de nuestra familia», intervino Imogen. «Niels me dijo que estabas ahorrando para unas vacaciones». «Para renovar la cocina», corrigió Audrey. «Estamos ahorrando para renovar la cocina». «La cocina puede esperar otro año», dijo Imogen. «Es una oportunidad única en la vida. Además, Niels necesita un descanso. Ha trabajado mucho estos últimos meses». A Audrey le entraron ganas de reír ante lo absurdo de aquella afirmación. Su marido, interiorista autónomo, solo había aceptado 2 encargos en los últimos 3 meses, lo que había supuesto una miseria para el presupuesto familiar. «Ashley, ¿y cuándo es el despacho?», preguntó ella intentando hablar con calma. «Dentro de 4 días», respondió Niels con una sonrisa. «El 15 de agosto. ¿Te imaginas qué suerte tienen las fechas? 15 de agosto, el cumpleaños de Audrey». Se dio la vuelta en silencio y volvió a la cocina. Niels entró unos minutos después, dejando a su madre en el salón. «¿Estás enfadada?», preguntó sentándose en un taburete junto a la isla donde Audrey cortaba las verduras con tanta fuerza que el cuchillo repiqueteó contra la tabla de cortar. «¿Tú qué crees?». Ella ni siquiera levantó la vista. «Has cogido mi dinero sin preguntar. Has reservado un crucero para dos y te vas el día de mi cumpleaños». «Mira», empezó Niels en tono conciliador. «Sé que ha sido una desgracia lo de la fecha, pero podemos celebrar tu cumpleaños antes de irte o después de volver. Y sobre el dinero, ya sabes que lo estoy pasando mal con los pedidos, pero las cosas mejorarán pronto y te devolveré hasta el último céntimo».
Audrey sonrió amargamente. Había oído esa frase al menos una docena de veces a lo largo de los años. ¿Cómo conseguiste acceder a la cuenta?, preguntó. Cambié la contraseña hace 3 meses. Neil sonrió culpable. Lo escribiste en tu diario. Lo siento, iba a preguntártelo, pero temía que dijeras que no. Y mamá ha estado soñando con este crucero. Por supuesto, el sueño de tu madre es más importante que nuestra cocina. Audrey dejó caer el cuchillo y se volvió hacia su marido. Y más importante que mi cumpleaños. No seas tan dramática, Niels puso los ojos en blanco. No tienes 16 años para preocuparte tanto por tu cumpleaños. Audrey respiró hondo, intentando calmarse. Su mente se remontó a 7 años atrás, cuando conoció a Niels en una exposición de artistas locales, y él la cautivó con su entusiasmo y su visión creativa. Niels parecía tan prometedor entonces, con planes grandiosos de abrir su propio estudio de diseño. Hablaba de viajar, de inspiración, de crear un hogar acogedor. 2 años después, Audrey, ascendida en una empresa de construcción, decidió comprar una casa. Encontró una casita de 2 plantas, pequeña pero acogedora, en una zona tranquila de Harrisonburg. Niels, por supuesto, participó en la elección, pero la hipoteca se hizo solo para Audrey. Sus inestables ingresos no permitían incluirla en el contrato de préstamo. Es temporal, dijo entonces. Pronto mi carrera despegará y me haré cargo de algunos de los pagos. En cambio, un año después de mudarse, Imogen se instaló temporalmente con ellos tras vender su piso. Había planeado mudarse a Florida, pero por alguna razón la mudanza se fue posponiendo. Primero un mes, luego 3, luego un año. ¿En qué estás pensando? La voz de Niels devolvió a Audrey al presente. ¿En cómo hemos llegado hasta aquí?, respondió ella con sinceridad. ¿En qué? Él parecía realmente desconcertado. En el hecho de que tú y tu madre manejáis mi dinero y mi casa como si fueran vuestros. Niels frunció el ceño. Nuestra casa, Audrey. Sí, técnicamente está a tu nombre, pero somos familia. Mamá y yo también vivimos aquí. ¿Y qué estás invirtiendo en esta casa?, preguntó Audrey. Pago la hipoteca, los servicios, compro la comida. Tu madre ni siquiera cocina ni limpia, dice que le duele la espalda. No empieces otra vez, se levantó Niels. Mamá nos da valiosos consejos para mejorar la casa. Y me ayudó con mi último proyecto para un cliente de Richmond. ¿Por el que solo te pagaron $800? Audrey negó con la cabeza. ¿Por 3 meses de trabajo? El trabajo creativo no se puede medir solo con dinero, dijo Niels con arrogancia. Yo creo arte, no sello los mismos proyectos. Imogen apareció en la puerta de la cocina. ¿Por qué discutís?, preguntó con desaprobación. Audrey, ¿la cena estará lista pronto? Me gustaría comer pronto. El espectáculo empieza a las 8. Estoy cocinando, como puedes ver, contestó Audrey secamente. No veo por qué no puedes pedir comida a domicilio, refunfuñó Imogen, yendo a la nevera y sacando una botella de vino. Después de todo, has llegado tarde al trabajo. Porque estoy ahorrando dinero, intentó Audrey mantener la voz uniforme. El mismo dinero que te gastaste en el crucero. Imogen apretó los labios. Ya estamos otra vez, 25. Niels, ¿le has explicado a tu mujer que celebramos mi cumpleaños? Tu cumpleaños es en noviembre, le recordó Audrey. Una celebración anticipada, replicó Imogen. Además, el crucero tenía descuento para esas fechas exactas. ¿No quieres que tu marido tenga vacaciones? Ha estado trabajando mucho. Audrey cerró los ojos un segundo, conteniendo las palabras que estaban a punto de salir. Cuando los abrió, vio que Niels e Imogen ya estaban sirviendo vino y discutiendo qué llevarse al crucero. Creo que deberías llevarte ese bañador azul, dijo Imogen. Te sienta muy bien a los ojos. Y esas gafas de sol nuevas que compramos la semana pasada, añadió Niels. Audrey, ¿has visto mis pantalones cortos, esos beige? En la secadora, respondió ella automáticamente, volviendo a cocinar. Cuando la cena estuvo lista, se sentaron a la mesa del comedor. Imogen empezó inmediatamente a criticar el plato. El pollo está un poco seco, dijo sin apenas probarlo. Y hay demasiado ajo. La próxima vez, cocínalo tú, dijo Audrey. ¿Cómo? Imogen parecía realmente sorprendida. Sabes que no se me permite estar de pie por detrás durante mucho tiempo. Pero eres muy capaz de hacer la compra, dijo Audrey. Audrey, le advirtió Niels. ¿Audrey qué?
Dejó el tenedor en el suelo. Yo trabajo a jornada completa. Cocino, limpio, pago todas las facturas. Y vosotros dos actuáis como si me hicierais un favor viviendo aquí. Somos una familia, le recordó Niels. Nos apoyamos mutuamente. ¿Nos apoyamos? ¿Y cómo me apoyas tú exactamente? Audrey rodeó la mesa con la mano. ¿Quién ha preparado esta cena? ¿Quién lavó tus calzoncillos? ¿Quién pagó ayer la factura de la luz? Dinero, 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 suspiró Imogen. Es de lo único que hablas. Hay cosas más importantes que la riqueza material. ¿Como un crucero por el Caribe? Preguntó Audrey venenosamente. Es una inversión en una relación, contestó Imogen. Niels necesita recuperar fuerzas para crear. La inspiración no surge del estrés. ¿Y mi estrés? Audrey miró a su marido. ¿Te das cuenta de que has cogido el dinero para la reforma de la cocina que llevábamos 2 años discutiendo? ¿Y que te vas de crucero el día de mi cumpleaños? Podemos celebrarlo antes de irnos, repitió Niels. Encargaré una tarta en esa pastelería que te gusta. No se trata de la tarta, Audrey levantó la voz. Se trata de que no me has preguntado, no me has consultado. Simplemente decidiste por las dos. Por los tres, corrigió Imogen. Yo también formo parte de esta familia, ¿sabes? Audrey miró largamente a su suegra. Sí, Imogen. Ha sido un recordatorio muy persistente de eso todos los días durante los últimos 4 años. Desde que te mudaste temporalmente con nosotros. ¿Estás echando a mi madre? Niels parecía indignado. Solo constato un hecho. Audrey se levantó de la mesa. Disfruta de la comida. De repente he perdido el apetito. Subió al dormitorio, cerró la puerta y se sentó en la cama, intentando tranquilizarse. Por la ventana empezaba a oscurecer. Audrey recordó cómo ella y Neil se habían mudado a esta casa, jóvenes y esperanzados. Cómo ella le había enseñado los planos de cada habitación, cómo habían elegido juntos los muebles. Y entonces apareció Imogen con sus maletas y cajas. Solo por un par de semanas, queridos, dijo entonces, hasta que cierre el trato de la casa en Florida. Ese trato nunca se materializó, pero Imogen fue ocupando poco a poco el dormitorio de invitados, el cuarto de baño y buena parte de los armarios. Colocó sus chucherías por toda la casa, colgó sus cuadros y reordenó constantemente los muebles. Y cuando Audrey intentaba poner objeciones, Neil siempre se ponía del lado de su madre. Mamá es mejor en diseño de interiores, decía. Ella enseñaba historia del arte. Audrey sacó su teléfono y abrió la aplicación del banco. Tras varios intentos consiguió recuperar el acceso. Como sospechaba, la cuenta estaba casi vacía. Apenas $230 de los más de 4,000 que quedaban. Comprobó el historial de transacciones. Ayer se había realizado una transacción a nombre de la compañía de viajes Sunny Cruise. 2 billetes, todo incluido. 7 días en el Caribe. La salida sería el 15 de agosto, el día de su 34 cumpleaños. Audrey se recostó en las almohadas y cerró los ojos. Algo en su interior se rompió. O tal vez fuera al revés. Algo se había puesto en su sitio. Pensó en las interminables concesiones que había hecho en aras de la paz familiar, en cómo su suegra la había ido echando poco a poco de su propia casa, en cómo Neil siempre encontraba excusas para su irresponsabilidad. Pagó la hipoteca de una casa en la que se sentía como una extraña. Soportó un sinfín de comentarios y críticas. Aceptó que a nadie le importara lo que ella pensaba. ¿Y todo esto por qué? Por un hombre que ni siquiera se acordaba de lo que significaba para ella renovar la cocina y ni siquiera pensaba en el hecho de que se iba el día de su cumpleaños. Las voces de Niels e Imogen llegaban del piso de abajo, discutiendo qué excursiones reservar en las islas. Audrey abrió los ojos y miró al techo. Algo había cambiado en su interior. Algo importante. El 15 de agosto, Audrey se despertó con el sonido de un portazo. Cogió el teléfono. Las 6:30 de la mañana. Niels e Imogen ya se habían ido al aeropuerto. Ni siquiera la habían despertado para despedirse. ¿Pero qué esperaba? Al otro lado de la ventana amanecía. 34 años. Audrey estaba tumbada en la cama, mirando al techo y escuchando el silencio de la casa. Se sentía extraña, como si pudiera respirar plenamente por primera vez en mucho tiempo. Salió de debajo de las sábanas y se dirigió al cuarto de baño. Una mujer de pelo castaño hasta los hombros y ojos marrones cansados la miraba en el espejo.
¿Cuándo había sido la última vez que se había sentido realmente feliz en esta casa? ¿Hace un año? ¿Dos? ¿O incluso antes de que Imogen se mudara? Al bajar a la cocina, Audrey encontró un sobre con una tarjeta sobre la mesa. La brillante fotografía mostraba palmeras y un mar turquesa. Dentro estaba escrito a mano por Niels: «Feliz cumpleaños, cariño. Lo celebraremos cuando volvamos. El crucero promete ser increíble. Besos, Niels y mamá». Audrey canturreó y dejó la tarjeta a un lado. Incluso en una felicitación de cumpleaños, Imogen era lo primero. Se preparó una taza de café y salió a la terraza. La mañana era sorprendentemente fresca para ser agosto. El jardín que tanto le había costado crear parecía descuidado, pues entre el trabajo y las tareas domésticas no tenía tiempo para quitar las malas hierbas y plantar nuevas flores. «Feliz cumpleaños, Audrey», dijo en voz baja, dando un sorbo a su café. El teléfono sonó mientras se terminaba la taza. En la pantalla apareció el nombre de Verónica, su mejor amiga desde el instituto. «¡Feliz cumpleaños, cumpleañera!», exclamó Verónica alegremente en cuanto Audrey contestó. «¿Cómo te encuentras? ¿Lista para celebrarlo?» «Gracias, Ver», sonrió Audrey involuntariamente. «No estoy de humor para celebraciones, la verdad». «No me digas que vas a pasar tu cumpleaños sola», dijo Verónica, con desaprobación en la voz. «En realidad, eso es exactamente lo que pensaba hacer», admitió Audrey. «Niels e Imogen se habían ido de crucero. Esta mañana». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Repítelo», dijo por fin Verónica. «¿Tu marido se fue de crucero con mamá el día de tu cumpleaños?» «Ajá». Audrey se apoyó en la encimera de la cocina. «Con mi dinero, por cierto. El mismo dinero que había estado ahorrando para la reforma de la cocina». «Mierda». Verónica hizo una pausa. «Vale, cancela tus planes. Te recogeré esta noche a las 6. Sin discusiones, ¿me oyes? Saldremos a celebrar». «Ver, de verdad que no tengo tiempo para...» «Ni empieces», la interrumpió su amiga. «En tu cumpleaños no vas a quedarte en casa compadeciéndote de ti misma. Reservaré mesa en el Olive Garden e invitaré a Lauren y Ashley. Una noche de chicas». Audrey suspiró. Quizá Verónica tuviera razón. Mejor pasar la noche con sus amigas que en una casa vacía. «De acuerdo, estaré lista a las 6. «Muy bien». Verónica estaba contenta. Y se puso el vestido burdeos que compramos el mes pasado. Ya es hora de que vea la luz del día. Después de la llamada, Audrey decidió que su cumpleaños era una buena excusa para darse un día libre. Por primera vez en mucho tiempo, podía pasar el día como quisiera, sin tener que adaptarse a los caprichos de su suegra o a las crisis creativas de su marido. Se dio un largo baño de burbujas, se hizo una mascarilla y desayunó tranquilamente. Luego se puso un chándal y salió a correr por un parque cercano, otro placer que llevaba tiempo posponiendo por falta de tiempo. Mientras corría por las sombreadas callejuelas del parque, Audrey pensó en la extraña calma que había sentido desde la mañana. Era como si le hubieran quitado una montaña de encima. Nadie criticaba sus decisiones, nadie le reclamaba atención, nadie le decía lo que tenía que hacer en su propia casa. Cuando volvió a casa, encontró un ramo de flores silvestres en la puerta y una tarjeta de sus compañeros de trabajo. Esta pequeña muestra de atención la hizo llorar de repente. El día pasó desapercibido. A las 6 de la tarde, como había prometido, llegó Verónica, una rubia bajita y enérgica, con una sonrisa perpetua en la cara. «Vaya», silbó cuando Audrey abrió la puerta, con un vestido burdeos y el pelo peinado. «Veo que alguien ha decidido dejar a todo el mundo boquiabierto hoy». «Es mi día», sonrió Audrey. «He pensado seguir tu consejo». El restaurante Olive Garden estaba situado en el centro de Harrisonburg y era famoso por su cocina mediterránea. Lauren y Ashley las esperaban en una mesa decorada con velas y un pequeño ramo de flores. «¡Feliz cumpleaños!», vitorearon cuando Audrey se acercó a la mesa. La velada transcurrió en un ambiente cálido. Audrey no recordaba la última vez que había estado tan relajada y se había reído tanto. Recordaron sus días de colegio, compartieron las últimas noticias y hablaron de los planes para el otoño. Tras la segunda copa de vino, la conversación derivó inevitablemente hacia asuntos familiares. «¿Cómo está Niels?», preguntó Lauren dando vueltas a los espaguetis en el tenedor. «¿Sigue intentando introducirse en el mercado del diseño?». Audrey hizo una mueca. «Para ser sincera, no sé qué pretende conseguir.
Solo ha recibido 3 encargos en los últimos 6 meses, y han sido presentaciones, pero tiene tiempo de sobra para hablar de sus grandes planes con su madre. ¿Y tu suegra?, preguntó Ashley con cautela. ¿Sigue viviendo temporalmente con usted? Ya han pasado 5 años. Audrey bebió un sorbo de vino. Creo que considera mi casa de su propiedad. No te vas a creer lo que han hecho esta vez. Y Audrey habló sola del crucero, del dinero robado y de la fiesta de cumpleaños. ¿Me estás tomando el pelo? Lauren parecía indignada. ¿Se llevaron tu dinero sin preguntar? ¿Y se fueron de vacaciones el día de tu cumpleaños?, añadió Ashley. Eso está fuera de lugar. Verónica, que había estado escuchando en silencio la historia de su amiga, dejó por fin su vaso y miró a Audrey directamente a los ojos. Dime sinceramente, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste feliz cerca de Niels? La pregunta pilló a Audrey por sorpresa. Abrió la boca para contestar, pero se dio cuenta de que no le salían las palabras. Ya, no lo sé, admitió finalmente. Quizá antes de que su madre se mudara, o incluso antes. Cariño, Verónica cubrió la palma de la mano de Audrey con la suya. Te lo digo como tu mejor amiga que te conoce desde hace 20 años. Te están utilizando. Los dos. No exageres, intentó objetar Audrey, aunque en el fondo sabía que Verónica tenía razón. Mira los hechos, su amiga no se echó atrás. Te has comprado una casa, pagas la hipoteca, trabajas a jornada completa. ¿Y qué hace Niels? ¿Crear y quejarse de que no le entienden? ¿Y su mamá convierte tu casa en su residencia sin invertir un centavo? Ella tiene una pensión. Audrey la empezó. Que se gasta en ella misma, interrumpió Verónica. Audrey, estás manteniendo a 2 personas adultas que ni siquiera pensaron en quedarse contigo el día de tu cumpleaños. Eso no es familia, es parasitismo. Las palabras de Verónica hirieron su ego, pero Audrey no podía negar su verdad. Todos estos años se había convencido a sí misma de que estaba apoyando a la familia en un periodo difícil, que las cosas mejorarían pronto, que Niels empezaría a ganar dinero e Imogen se mudaría a Florida. Pero nada cambió. Al contrario, todo empeoró. ¿Qué sugieres?, preguntó Audrey en voz baja. ¿Echarlos? Para empezar, deja de ser un cajero y un criado, contestó Verónica. La casa está a tu nombre, ¿no? ¿Eres la única que paga la hipoteca? Audrey asintió. Entonces tienes todo el derecho a decidir quién vive en tu casa, dijo Verónica con firmeza. Deberías consultar a un abogado. Por cierto, ¿tu hermano no es especialista en derecho de familia? Kyle sí, pensó Audrey, refiriéndose a su hermano mayor, con quien apenas había hablado últimamente. En parte porque Niels e Imogen no habían ocultado su antipatía por él. Llámale, le aconsejó Verónica. A ver qué opciones tienes. La velada terminó sobre las 11. Verónica llevó a Audrey a casa y se despidió de ella con un fuerte abrazo. Te mereces algo mejor, le dijo. Recuérdalo. Sola en la silenciosa casa, Audrey no pudo dormir durante mucho tiempo. Las palabras de Verónica revoloteaban en su cabeza, obligándola a ver la situación desde otra perspectiva. Todos estos años se había considerado una buena esposa, paciente, comprensiva, dispuesta a apoyar a su marido en los momentos difíciles. Pero, ¿y si se estaba dejando manipular? Audrey se levantó por la mañana con la clara intención de hablar con su hermano. Kyle Thurlow era 6 años mayor que su hermana y trabajaba en un bufete de abogados especializado en derecho de familia e inmobiliario. Nunca habían estado especialmente unidos, pero Kyle siempre había estado ahí cuando Audrey necesitaba ayuda. Llamó a su número después de desayunar, con la esperanza de encontrarlo antes de que empezara la jornada laboral. ¿Audrey? Su hermano parecía sorprendido. Hacía tiempo que no llamaba. ¿Va todo bien? Hola, Kyle. Audrey se enroscó nerviosamente un mechón de pelo en el dedo. Necesito asesoramiento. Profesional. Suena serio. El teléfono crujió con los papeles. Tengo 15 minutos para reunirme con mi cliente. ¿Qué le ocurre? Audrey respiró hondo y empezó a hablar. De la casa a su nombre, de su suegra, que vivía con ellos temporalmente desde hacía casi 5 años. De su marido, que no contribuía mucho al presupuesto familiar. Y por último, del crucero que había hecho con su dinero el día de su cumpleaños. Kyle escuchaba en silencio. Solo de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Cuando Audrey terminó, se produjo una pausa en el teléfono. Vale,
A ver si lo entiendo, dijo por fin. Legalmente la situación es bastante sencilla. La casa es tuya. Eres el único prestatario de la hipoteca. Así que tienes todo el derecho a decidir quién vive allí. ¿Y Niels? Es mi marido, señala Audrey. Los derechos conyugales a vivir juntos son una cosa, replicó Kyle. Pero su madre es otra cosa. No tiene ningún derecho legal a vivir en tu casa. De hecho, no es más que una invitada que se ha quedado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedes darle un aviso formal de desahucio, explica Kyle. Según la ley de Virginia, tienes que darle al menos 30 días para que se vaya. Pero te recomiendo que hables primero con Niels. Si piensas salvar el matrimonio, claro. Audrey se preguntó, ¿quieres salvar el matrimonio? Después de su conversación de ayer con Verónica y de despertarse hoy en una casa vacía, ya no estaba tan segura. ¿Y si decidiera pedir el divorcio? Preguntó con cautela. Entonces la situación sería un poco más complicada, admitió Kyle. Pero no tanto. Como compraste la casa y la hipoteca está a tu nombre, es probable que te la quedes en el divorcio. Sobre todo si puedes demostrar que Niels no contribuyó significativamente a los pagos. ¿Y la hipoteca? Preguntó Audrey. ¿Y si dejo de pagarla? No te lo recomiendo, respondió Kyle rápidamente. Afectaría negativamente a tu historial crediticio, pero podrías intentar negociar con el banco para reestructurar tu deuda. Teniendo en cuenta que has hecho pagos regulares durante años, tienes muchas posibilidades. Audrey miró por la ventana el césped pulcramente recortado de la casa vecina. La familia Morrison, marido, mujer y 2 hijos. A menudo hacían barbacoas en el jardín e invitaban a sus amigos. La típica familia feliz. Algo que nunca había tenido con Niels. Kyle, dijo con firmeza, necesito tu opinión legal y ayuda con el papeleo. Quiero notificar el desahucio a mi suegra y consultar con el banco sobre la hipoteca. ¿Estás segura? Pude oír la preocupación en la voz de su hermano. Es un gran paso. Estoy segura, respondió Audrey con firmeza. Han dejado claro que no me respetan ni a mí ni a mi espacio. Es hora de poner fin a esto. Vale, cambió Kyle a un tono serio. Prepararé el papeleo y te lo enviaré por correo electrónico esta noche. ¿Puedes pasarte mañana por la oficina para firmarlos? Sí, después del trabajo, aceptó Audrey. Y Audrey, añadió antes de colgar, me alegro de que por fin te hayas decidido a defenderte. Ya era hora. Audrey se sintió extrañamente aliviada tras su conversación con Kyle. Por primera vez en meses estaba tomando las riendas de la situación, ya no estaba a la deriva. Niels e Imogen volverían en una semana y descubrirían que las reglas del juego habían cambiado. Abrió el portátil y escribió una breve carta al banco para pedir consejos sobre la reestructuración de la hipoteca. Luego comprobó el saldo de su tarjeta, un saldo lamentable después de pagar el crucero. Había llegado el momento de abrir una nueva cuenta donde depositar su sueldo, fuera del alcance de Niels. Su teléfono vibró. Había un mensaje de Niels. Hemos tenido un vuelo estupendo. Ya estamos en el camarote. Las vistas son increíbles. Adjunto foto. Adjunta al mensaje había una foto de Niels e Imogen con el telón de fondo de un enorme crucero. Ambos sonreían a la cámara como si les hubiera tocado la lotería. Audrey miró la foto y sintió una oleada de rabia crecer en su interior. Ni una palabra sobre su cumpleaños. Ni una pizca de remordimiento por el dinero robado. Solo sonrisas felices y fanfarronadas. Dejó la pantalla del teléfono y se acercó a la ventana. Fuera de la ventana estaba su jardín, un poco descuidado, pero aún hermoso. Una vez había soñado con criar a sus hijos aquí, con formar una familia de verdad, pero Neil siempre había encontrado excusas. No era el momento adecuado, las finanzas no se lo permitían, o su carrera estaba empezando a desarrollarse. Ahora se daba cuenta de que la verdadera razón era otra. Niels no quería asumir la responsabilidad. Se sentía cómodo viviendo de su mujer, bajo el ala de su madre, evitando las responsabilidades de los adultos. Audrey volvió a la mesa y empezó a hacer una lista. El primer punto era abrir una nueva cuenta bancaria. El segundo era firmar los papeles con Kyle. El tercero era negociar con el banco. Cada línea de la lista era un paso hacia la libertad, hacia la recuperación del control de su propia vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Audrey estaba completamente segura de haber tomado la decisión correcta. A la mañana siguiente, Audrey se despertó con una inusual sensación de determinación.
Fuera de la ventana lloviznaba ligeramente, pero ni siquiera el cielo gris podía estropear su estado de ánimo. Hoy iba a pasar a la acción. Lo primero que hizo Audrey fue consultar su correo electrónico. Kyle, como le había prometido, le había enviado un borrador de la notificación de desahucio. Estaba redactado en un lenguaje jurídico seco. Detallaba los derechos de Audrey como propietaria y establecía claramente el plazo de 30 días para que Imogen Barrows desalojara el inmueble. Audrey leyó el texto con atención varias veces, intentando imaginar la reacción de su suegra. Probablemente Imogen montaría en cólera, la acusaría de traición, intentaría poner a Niels en su contra. Sin embargo, ya lo había conseguido durante los años de convivencia. Después de desayunar, Audrey se fue a la oficina. Todo el día trabajó con una concentración especial, como si cada cifra auditada de los estados financieros de la constructora le diera una confianza adicional en sus propios actos. A la hora de comer, llamó al banco para concertar una cita para una consulta sobre reestructuración hipotecaria. La agradable voz femenina, al otro lado de la línea, le informó de que la cita estaba programada para las 17 horas del día siguiente. Después del trabajo, Audrey condujo hasta el despacho de abogados, donde trabajaba Kyle. Su hermano la recibió en una espaciosa sala de conferencias con caros muebles de madera oscura. «Pareces decidida», dijo señalando la silla que había frente a ella. «Lo estoy», se sentó Audrey y se alisó los pliegues de la falda. «Gracias por el papeleo. He hecho algunas puntualizaciones adicionales». Kyle colocó la carpeta delante de ella. «En concreto, he señalado que Imogen Barrows vivía en tu casa sin un contrato formal de arrendamiento y que no había pagado el alquiler». Audrey pasó los ojos por el texto. «Me parece un poco duro», dijo al llegar a la cláusula sobre la posible intervención de los agentes judiciales si se negaba a desalojar el inmueble. «Según mi experiencia», Kyle se ajustó las gafas de montura fina, «con gente como tu suegra hay que ser firme desde el principio. De lo contrario, ella encontrará un resquicio y seguirá manipulando la situación». «Tienes razón». Audrey suspiró y cogió el bolígrafo. «Es que no está acostumbrada a hacerla mala». «No eres mala», dijo Kyle con firmeza. «Estás defendiendo tus derechos legales. Esta es tu casa y tienes todo el derecho a decidir quién vive en ella». Audrey firmó los papeles por triplicado. Para Imogen, para el tribunal, si llegaba el caso, y para sí misma. «¿Y ahora qué?», preguntó poniendo la última firma. «Ahora tenemos que entregarle formalmente la notificación», contestó Kyle. «Puedo encargarme de que se la envíen por mensajero. ¿Tienes la dirección de algún hotel o crucero?» Audrey negó con la cabeza. Neil solo envió el nombre, Caribbean Dream. «Pero puedo mirar en su correo electrónico. Tengo acceso». «Hazlo», asintió Kyle. «Mientras tanto, le enviaré una copia electrónica a su correo electrónico personal. No tendrá el mismo efecto legal que entregarle una copia en papel, pero creará una prueba documentada de que fue notificada». Cuando Audrey salió del despacho de su hermano, empezaba a anochecer. La llovizna se había convertido en un auténtico aguacero, pero ni siquiera el tiempo podía desanimarla. Cada paso, cada acción la acercaba más a la libertad. Cuando Audrey llegó a casa, lo primero que hizo fue abrir su portátil e iniciar sesión en el buzón de Niels. Hacía años que no cambiaba su contraseña, la fecha en que se habían conocido y las primeras letras de sus nombres. En la carpeta Viajes, encontró rápidamente la confirmación de la reserva de un crucero con todos los detalles del itinerario, el nombre del transatlántico y el número de camarote. Caribbean Dream, salida de Miami el 15 de agosto y regreso el 22 de agosto. Camarote con balcón en la cubierta 10. Audrey envió toda la información a Kyle, añadiendo que Niels e Imogen pasarían la noche anterior a la salida en el hotel Palm Beach de Miami. Su hermano respondió con un escueto. «Recibido. Me pondré a ello». El siguiente punto de la lista de Audrey era abrir una nueva cuenta bancaria. Fue a la página web de un banco distinto al que ella y Niels compartían cuenta y rellenó una solicitud en línea para abrir una cuenta individual. El sistema le dijo que la solicitud había sido aceptada y que se tramitaría en un día laborable. Audrey se puso entonces a buscar los datos de contacto de la compañía de cruceros. En el sitio web del Caribbean Dream encontró el número de teléfono del servicio de atención al pasajero y el correo electrónico para mensajes urgentes. Marcó el número, pero tras unos pitidos,
El contestador automático le informó de que la oficina estaba cerrada y funcionaba de 9 de la mañana a 6 de la tarde, hora del este. Fue entonces cuando Audrey redactó el correo electrónico. Buenas tardes. Necesito ponerme en contacto urgentemente con los pasajeros de su crucero Caribbean Dream, que partió de Miami el 15 de agosto. Niels Barrows e Imogen Barrows, camarote 10 al 27. Se trata de importantes documentos legales que deben serles entregados. Le agradecería su colaboración. Mientras enviaba la carta, Audrey se sintió ligeramente mareada. Los acontecimientos se desarrollaban con rapidez y se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Sin embargo, no quería volver a su antigua vida. A la mañana siguiente, antes de ir a trabajar, Audrey acudió a la sucursal del banco elegido y realizó los trámites para abrir una nueva cuenta. Un amable empleado le entregó una tarjeta y un paquete de documentos. Le explicó las condiciones del servicio y la ayudó a configurar la aplicación móvil. ¿Desea transferir fondos desde otra cuenta?, le preguntó el empleado. Sí, pero más tarde, respondió Audrey. Primero tengo que cambiar los datos de mi cuenta nómina. En la oficina de la constructora, fue directamente al Departamento de Recursos Humanos y rellenó un formulario para cambiar los datos bancarios de la transferencia de la nómina. La jefa del departamento, una mujer mayor de ojos amables con la que Audrey mantenía una cálida relación, enarcó las cejas sorprendida, pero no hizo ninguna pregunta. En su pausa para comer, Audrey consultó su correo electrónico. La compañía de cruceros le contestó que, por motivos de seguridad y privacidad, no podían transmitir mensajes personales de terceros a los pasajeros, pero le sugirieron que utilizara un formulario especial de la página web para enviar mensajes de emergencia a los familiares que estuvieran en el crucero. Audrey rellenó inmediatamente el formulario, indicando que se trataba de un aviso legal urgente y adjuntando una copia escaneada del documento que Kyle había preparado. Después del trabajo, fue a reunirse con un representante del banco para tratar la reestructuración de su hipoteca. El gestor, un hombre de mediana edad vestido con un estricto traje, escuchó atentamente su situación. Señora Burrows, dijo mirando su historial de pagos en la pantalla del ordenador. Usted tiene un historial crediticio excelente, ni un solo retraso en el pago en 6 años. El banco aprecia a los clientes como usted. Gracias. Audrey apretó nerviosa la correa de su bolso. Pero puede que tenga problemas para hacer frente a mis pagos en un futuro próximo. Estoy planeando reorganizar mis finanzas. El director asintió comprensivo. Podemos ofrecerle varias opciones. La primera es una moratoria del crédito de hasta 3 meses. La segunda es ampliar el plazo del préstamo, lo que reducirá las cuotas mensuales. La tercera es una refinanciación a un tipo de interés más bajo, pero esto requerirá una verificación adicional. Audrey se lo pensó un momento. Unas vacaciones de crédito suenan atractivas. Me daría tiempo para ocuparme de asuntos personales. En ese caso, el director empezó a rellenar un formulario en el ordenador. Tiene que escribir una solicitud con un motivo. Por lo general, el banco aprueba este tipo de solicitudes si existen circunstancias válidas. Pérdida del trabajo, enfermedad, divorcio. Divorcio, dijo Audrey con firmeza. Pienso pedir el divorcio. El director asintió sin mostrar ninguna emoción. Ya veo. En ese caso, el procedimiento es bastante estándar. Tiene que rellenar este formulario y adjuntar una copia de su certificado de matrimonio. En un plazo de 5 días laborables, se tomará una decisión. Cuando Audrey volvió a casa, encontró una carta de Kyle. Su hermano le informaba de que el servicio de mensajería había entregado la notificación de desahucio en el Hotel Palm Beach de Miami y había recibido la confirmación de que los documentos se remitirían a la compañía de cruceros para su entrega a los destinatarios. También adjuntó una copia escaneada del documento sellado por el servicio de mensajería, confirmación oficial del envío. Ahora queda esperar una respuesta, escribió Kyle al final del correo electrónico. La espera no duró mucho. Sobre las 9 de la noche, el teléfono de Audrey sonó con el trino de una llamada entrante. El nombre de Niels apareció en la pantalla. Audrey respiró hondo y contestó. ¿Qué demonios está pasando? La voz de su marido sonaba a la vez asustada e indignada. ¡Qué desahucio! ¿Te has vuelto loco? Por supuesto, contestó Audrey con calma. ¿Has recibido los papeles? Acaban de traerla a la cabaña. Niels casi gritaba. Mamá está histérica. ¿Tienes idea de cómo era? Un aviso oficial de desalojo entregado delante del camarero.
Más o menos lo mismo que mi soledad en mi cumpleaños, comentó Audrey. Déjalo ya, dijo Nils irritado. Ya nos hemos disculpado por la desafortunada coincidencia de fechas. Pero esto es demasiado. No puedes desahuciar a mi madre. Sí puedo, replicó Audrey con firmeza. La casa es mía. Pago la hipoteca. Tu madre vive allí sin contrato de arrendamiento. No paga alquiler ni contribuye a los gastos. De hecho, no es más que una invitada que se queda 5 años. Esta es nuestra casa familiar, exclamó Nils. No puedes quedártela y... Sí puedo, repitió Audrey. Y lo estoy haciendo. Imogen tiene 30 días a partir de la fecha de la notificación para desalojar el lugar. Es la ley. Déjame hablar con ella. La voz de Imogen se oyó a través del auricular, y luego un crujido cuando el teléfono cambió de manos. ¡Audrey! La voz áspera de su suegra irrumpió en su oído. ¿Qué tonterías estás tramando? Es ridículo. Nada es ridículo, Imogen. Audrey sintió que la invadía una extraña calma. Estoy harta de que tú y Nils me utilicéis. Cansada de pagar una casa en la que me siento como una extraña. Cansada de que me manipuléis. ¿Manipulación? Exclamó Imogen indignada. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Qué has hecho exactamente, Imogen? Preguntó Audrey. ¿Me has dicho cómo organizar mi propia casa? ¿Criticado cada una de mis decisiones? ¿Puesto a mi marido en mi contra? Te di una familia. La voz de Imogen temblaba de rabia. Compartí contigo sabiduría y experiencia. Yo no te lo pedí, replicó Audrey. Viniste de visita unas semanas y te quedaste 5 años. Durante ese tiempo, nunca te ofreciste a compartir gastos. Nunca participaste en las tareas domésticas, pero gestionaste activamente mi dinero y mi espacio. «Niels», gritó Imogen, «dile a tu mujer que no es ella misma». Se oyó otro crujido y la voz de Niels apareció en el auricular. «Audrey, hablemos con calma. ¿Qué te pasa? Nunca habías actuado así». «Así es», asintió Audrey. «Siempre he estado callada, siempre cediendo, siempre anteponiendo tus deseos a los míos. Pero ya no. Es tu amiga Verónica, ¿verdad?» La voz de Niels tenía un tono acusador. «Siempre has sido una mala influencia para ti. No metas a Verónica en esto». Audrey negó con la cabeza, aunque Niels no podía verlo. «Es mi decisión y es definitiva. Imogen tiene 30 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir». «¿Y yo qué?», preguntó Niels, y por primera vez había incertidumbre en su voz. ¿También me va a desahuciar a mí? Audrey dudó. Aún no se había decidido. «Hablaremos cuando vuelvas», dijo al fin. «Disfruta del crucero», y pulsó el botón de finalización, cortando el flujo de exclamaciones indignadas. Inmediatamente volvió a sonar el teléfono. Luego otro y otro. Audrey silenció el sonido y colgó el aparato con la pantalla hacia abajo. Necesitaba tiempo para asimilar lo ocurrido. Fue a la cocina y se sirvió un vaso de vino. Al otro lado de la ventana, la lluvia retumbaba golpeando el tejado y las ventanas. Dentro de la casa reinaba el silencio, sin críticas de Imogen ni quejas de Niels por no comprender su naturaleza creativa. El teléfono seguía vibrando sobre la mesa. Cuando Audrey por fin miró la pantalla, había 12 llamadas perdidas y 23 mensajes. Abrió el primero, una larga perorata de Niels sobre cómo estaba destruyendo a la familia, que su egoísmo no tenía límites, que siempre era fría y calculadora. El segundo mensaje era de Imogen. Amenazaba con emprender acciones legales. La acusaba de todos los pecados capitales y le recordaba cuánto se había esforzado por hacer de su hogar un lugar confortable. Audrey repasó el resto de los mensajes, todos en la misma línea. El último, enviado hacía apenas un minuto, informaba a Niels de que interrumpían el crucero y regresaban a casa en el siguiente vuelo. Apagó el teléfono y bebió un sorbo de vino. Así que tendría que enfrentarse a la tormenta antes de lo que esperaba. Pero Audrey estaba preparada. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueña de su vida, de su casa, de su futuro. Los truenos retumbaban fuera de la ventana, pero dentro Audrey estaba sorprendentemente tranquila. Marcó el número de Kyle. «Van a volver», dijo cuando su hermano contestó, acortando el crucero. «Ya me lo imaginaba». Kyle pudo oír la sonrisa en su voz. «¿Listo para el siguiente paso?» «Más que preparada», respondió Audrey, mirando la pared donde una vez había planeado colgar fotos familiares, pero nunca lo hizo.
Creo que es hora de cambiar las cerraduras. Las llaves descansaban pesadamente en la palma de la mano de Audrey. Viejas llaves de cerraduras que ya no abrían las puertas de su casa. El capataz, un hombre mayor con una barba canosa bien recortada, había terminado el trabajo hacía 15 minutos, entregándole un juego de llaves nuevas y asegurándole que la casa era ahora segura. He instalado cerraduras de alta resistencia, dijo antes de marcharse. No se puede entrar a la fuerza. Audrey asintió, pensando que estaba protegiendo su casa no de los ladrones, sino de su marido y su suegra. ¿Quién iba a pensar que su vida daría un giro semejante? Los 2 últimos días habían transcurrido en febriles preparativos para el regreso de Niels e Imogen. Kyle había ayudado a organizar el cambio de cerraduras y había sugerido instalar una cámara de videovigilancia en la puerta principal, por si el caso llegaba a los tribunales. Audrey hizo un inventario de las pertenencias personales de Imogen para que no hubiera disputas futuras sobre lo que poseía. Niels envió un mensaje de texto anoche diciendo que salían de Miami en un vuelo de las 7 de la mañana y que estarían en Harrisonburg hacia el mediodía. Él había dejado de responder a los mensajes después de aquello, pero a Audrey no le importaba. Ya había dicho todo lo que quería decir. El tiempo transcurría con una lentitud dolorosa. Audrey miraba el reloj de vez en cuando, tratando de mantenerse ocupada con las tareas domésticas habituales. Lavó la ropa, fregó el suelo e incluso empezó a ordenar la despensa, una actividad que llevaba meses posponiendo. A las 11:30 sonó el timbre. Audrey se estremeció. ¿De verdad habían llegado ya? Miró por la ventana de vidrio y se sintió aliviada al ver a Verónica en la puerta. «Hola», dijo su amiga cuando Audrey abrió la puerta. «He pensado en pasarme a ver cómo estabas. Como puedes ver, sigo viva». Audrey dejó que su amiga entrara en la casa. «Aunque lo mejor está por llegar. Se supone que llegarán a mediodía. Por eso he venido». Verónica se quitó la chaqueta ligera y la colgó en el gancho del pasillo. «No quiero que te encuentres con ellos sola». «Gracias». Audrey sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «De verdad, gracias. ¿Para qué si no están los amigos?» Verónica la abrazó. «Por cierto, he traído refuerzos», sacó una botella de vino del bolso. «Como apoyo moral». «Es un poco pronto», sonrió Audrey. «Pero después, puede que lo necesite». Se sentaron en la cocina con tazas de té. Verónica hablaba de las últimas noticias de su vida, claramente intentando distraer a Audrey del enfrentamiento que se avecinaba. Servía de algo, pero solo en parte. Cada pocos minutos, Audrey miraba el reloj. ¿De verdad estás preparada para esto? «Oui», preguntó finalmente Verónica, dándose cuenta de su nerviosismo. «No lo sé», respondió Audrey con sinceridad. «Pero sé que no puedo seguir viviendo así. Es mi casa, yo la pago y tengo derecho a sentirme cómoda en ella». «Por supuesto», asintió Verónica. «Y no dejes que te convenzan de lo contrario». A las 12:45 se oyó el ruido de un coche que aparcaba en el patio. Audrey se acercó a la ventana y vio un taxi amarillo parado en la acera. Niels e Imogen bajaron. Ambos parecían cansados e irritados. Niels pagó al conductor mientras Imogen señalaba algo en el maletero. «Están aquí», dijo Audrey en voz baja, apartándose de la ventanilla. «¿Quieres que abra la puerta?», sugirió Verónica. «No», Audrey negó con la cabeza. «Esta es mi casa y mi batalla». Respiró hondo y se dirigió a la puerta principal. Unos segundos después sonó el timbre. Audrey abrió la puerta, pero dejó puesta la cadena de seguridad. El rostro de Niels apareció en el estrecho umbral, cansado, sin afeitar y con los ojos enrojecidos por el sueño. «Audrey, abre la puerta», dijo en un tono que no admitía objeciones. «No», dijo ella con calma. «Podemos hablar a través de la puerta». «¡Qué tontería!». El rostro indignado de Imogen apareció por detrás del hombro de Niels. «Abre la puerta de una vez. Estamos cansados del camino». «Imogen, has recibido una notificación de desahucio». Audrey trató de mantener la voz firme. «Ya no eres residente de esta casa». «¡Qué tontería!». La suegra intentó avanzar, pero Niels la retuvo. «Es mi casa tanto como la tuya». «No, no lo es», Audrey negó con la cabeza. «La casa me pertenece. Pago la hipoteca, las facturas y decido quién vive aquí». «Audrey». Niels bajó la voz intentando parecer razonable. «No montemos una escena delante de los vecinos. Déjanos entrar y hablaremos tranquilamente». «Ya lo hemos hablado por teléfono», replicó Audrey. «Mi postura no ha cambiado». Niels intentó meter la llave por el ojo de la cerradura.
pero no entró. ¿Pero qué demonios? Se quedó mirando la llave y luego la puerta. ¿Has cambiado la cerradura? Sí, confirmó Audrey. Esta es mi casa y tengo todo el derecho a mantenerla a salvo. Esto es ilegal, gritó Imogen. No puedes echarnos a la calle. Tenemos derechos. No tenéis ningún derecho sobre esta casa, replicó Audrey, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Sois un huésped que se ha quedado más tiempo del permitido. Yo soy tu suegra, se indignó Imogen. La madre de tu marido. Por desgracia, eso no te da derecho a vivir en mi casa sin ser invitada, replicó Audrey. El ruido ya había llamado la atención de los vecinos. La puerta de la casa de enfrente se abrió y la señora Patterson, una anciana conocida por su curiosidad, se asomó. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó acercándose. ¿Estás bien, Audrey? Estoy bien, señora Patterson, respondió Audrey. Solo ha sido un pequeño malentendido. ¿Un malentendido? Imogen se volvió hacia su vecina. Esa desagradecida nos ha echado de nuestra propia casa. Cambió las cerraduras mientras estábamos fuera. La señora Patterson frunció el ceño, desviando la mirada de Imogen a Audrey. La casa es de Audrey, que yo sepa, dijo al fin. Te mudaste mucho más tarde, ¿verdad? Eso no cambia nada. Imogen la despidió. Soy parte de la familia. ¿Y eso te da derecho a comportarte como una anfitriona? La voz de Verónica llegó desde detrás de la espalda de Audrey. Todos hemos visto cómo tratas a Audrey en su propia casa. ¿Quién demonios eres tú? Imogen entrecerró los ojos. Oh sí, la novia que siempre está poniendo a Audrey en nuestra contra. Todo esto es obra tuya. Confiesa. Deja a Verónica fuera de esto, dijo Audrey con firmeza. La decisión era mía. Para entonces, un pequeño grupo de vecinos se había reunido fuera. El señor Jenkins, que vivía 2 puertas más abajo, estaba claramente incómodo, pero no se marchaba. La familia Morrison estaba en el porche observando la escena. Niels. Audrey se volvió hacia su marido, que parecía confuso en medio del caos. Te dejaré entrar en casa para que recojas las cosas que necesites. Solo tú, no Imogen. Ella puede hacer una lista de lo que necesita, y tú lo sacarás. «Esto es indignante», chilló Imogen. «No me tratarán así. Niels, llama a la policía». «Llámalos», asintió Audrey con calma. «Ellos confirmarán que actúo dentro de la ley». Niels sacó el teléfono, pero parecía inseguro. «Audrey, vamos a hablar», intentó de nuevo. «Podemos resolver esto como adultos, sin escándalos». «Ya hemos intentado hablar», le recordó Audrey. «Durante años, pero tú y tu madre nunca escuchasteis. Ahora se me está acabando la paciencia». «Voy a llamar a un abogado», dijo Imogen, arrebatándole el teléfono a su hijo. «Te vas a arrepentir, Audrey». En ese momento, un sedán negro se detuvo en el camino de entrada. De él salió Kyle Thurlow, con un elegante traje y un maletín de cuero. «Buenas tardes», dijo mientras se acercaba al grupo de personas que había en la puerta. «Veo que he llegado justo a tiempo». «Kyle», Audrey exhaló aliviada. «Gracias por venir». «¿Quién demonios es ese?», preguntó Imogen con suspicacia. «Kyle Thurlow, abogado», se presentó mostrando su tarjeta de visita. «Represento a mi hermana, Audrey Thurlow, la propietaria de esta casa». «Nosotras también tendremos abogado», declaró Imogen con beligerancia. «Y demostrará que lo que estáis haciendo es ilegal. Yo no malgastaría vuestro dinero», dijo Kyle con indiferencia, abriendo el maletín y sacando una carpeta con documentos. «La situación está clara desde el punto de vista legal. Audrey es la única propietaria de la casa. La hipoteca está a su nombre. Usted, señora Barrows, ha estado viviendo en la casa sin un contrato formal de arrendamiento, sin pagar alquiler ni contribuir a los servicios públicos. Bajo la ley de Virginia, usted es considerada una invitada a quien la dueña tiene el derecho de pedirle que abandone el lugar». «Pero si soy la madre de su marido», objetó Imogen. «Eso no es legalmente relevante», se encogió de hombros Kyle. «El parentesco no te da automáticamente derecho a vivir en la propiedad de otra persona». «¿Y mis derechos como cónyuge?», intervino Niels, que por fin había encontrado algo que decir. «En ausencia de un acuerdo prenupcial que establezca la propiedad conjunta de los bienes adquiridos antes del matrimonio», dijo Kyle en un tono uniforme y profesional, «la casa sigue siendo propiedad personal de la persona a cuyo nombre está registrada. En este caso, Audrey. Además», sacó otro documento,
Tengo un extracto bancario que confirma que todos los pagos de la hipoteca se hicieron desde la cuenta personal de Audrey, sin tu participación financiera. Los vecinos, que estaban escuchando esta improvisada conferencia jurídica, empezaron a mirar a su alrededor y a charlar en voz baja. Imogen parecía a punto de estallar de ira. No me creo ni una palabra, me declaró. Es todo un montaje. Niels, di algo. Niels miró a su madre, a su mujer y a su hermano, con aire confuso. ¿No podemos hablar dentro después de todo? Volvió a sugerir. ¿Sin testigos? De acuerdo, aceptó Audrey bruscamente. Podéis entrar. A solas. ¿Qué? Se indignó Imogen. ¿Y yo qué? Puedes esperar aquí con mi hermano, dijo Audrey. Él responderá a cualquier pregunta legal que tengas. Imogen abrió la boca para protestar, pero Niels le puso la mano en el hombro. Mamá, por favor, dijo en voz baja. Déjame hablar con Audrey a solas, yo lo arreglaré. Imogen apretó los labios, pero asintió. Audrey quitó la cadena y dejó entrar a Niels en la casa, cerrando inmediatamente la puerta tras de sí. Se hizo el silencio en el interior. Niels miró a su alrededor como si viera la casa por primera vez. «¿Lo dices en serio?», dijo, y sonó más como una afirmación que como una pregunta. «Por supuesto», confirmó Audrey, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Por un estúpido crucero?». Niels negó con la cabeza. «Nos disculpamos, prometí reembolsar el dinero». «No se trata del crucero», Audrey lo miró directamente a los ojos. «Se trata de la actitud, la forma en que tú y mi madre me habéis tratado todos estos años, la forma en que habéis manejado mi dinero, mi casa, mi vida, sin tener en cuenta mis deseos y necesidades». «Estás exagerando», intentó disimular Niels, pero no había confianza en su voz. «¿En serio?». Audrey enarcó una ceja. «¿Cuándo fue la última vez que tu madre preparó la cena? ¿O limpió la casa? ¿O puso dinero para pagar las facturas?». «Tiene mala espalda, ya lo sabes», empezó Niels, pero Audrey lo interrumpió. «Le duele la espalda cuando tiene que fregar, pero no cuando tiene que ir de compras. Tiene una pensión pequeña, pero suficiente para comprarse ropa nueva todos los meses. Está demasiado cansada para las tareas domésticas, pero no para criticar mi forma de cocinar, de elegir las cortinas o de doblar las toallas». Niels se quedó callado, bajando los ojos. «¿Y tú?», continuó Audrey. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste una aportación significativa al presupuesto familiar? ¿Cuándo asumiste la responsabilidad de nuestro hogar? ¿Cuándo antepusiste mis necesidades a las tuyas o a las de mamá?». «Soy artista», murmuró Niels. «A la gente creativa le cuesta...». «Sonana, basta ya», Audrey alzó la voz. «Basta ya de excusas. No ganas dinero porque no lo intentas. Rechazas encargos porque no te parecen lo bastante creativos. Te pasas el día cavilando sobre tu potencial en lugar de trabajar. Mientras tanto, yo pago tu vida, la vida de tu madre, y no recibo a cambio más que críticas y desprecio». Niels levantó la cabeza y una expresión de resentimiento apareció en su rostro. «¿Es eso lo que piensas de mí? ¿Que soy un inútil? Creo que eres una persona mimada y responsable que está acostumbrada a que otros resuelvan sus problemas», respondió Audrey con sinceridad. «Primero mi madre, ahora yo. Pero ya he tenido bastante». «¿Y ahora qué?», preguntó Niels. «¿Nos echas a la calle?». «Voy a desahuciar a tu madre tal y como decía la notificación», dijo Audrey. «Tiene 30 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir. En cuanto a ti, depende de si estás preparado para los cambios». «¿Qué cambios?». «En primer lugar, tu madre no vivirá con nosotros», comenzó Audrey. «En segundo lugar, empezarás a contribuir al presupuesto familiar. Contribuciones reales, no promesas. En tercer lugar, empezaremos terapia familiar, porque es evidente que nuestra relación no es sana». Niels se quedó en silencio, digiriendo lo que había oído. «¿Y si no estoy de acuerdo?», preguntó finalmente. «Entonces también tendrás que buscarte otro sitio donde vivir», dijo Audrey con firmeza. «Pediré el divorcio». «Sorry, Panther. No puedes echarme de casa así como así», se indignó Niels. «Soy tu marido. Puedo iniciar los trámites del divorcio», dijo Audrey. «Y mientras duren, el tribunal decidirá quién vive en la casa. Teniendo en cuenta que soy la única que paga la hipoteca, las probabilidades están a mi favor». Niels se pasó la mano por el pelo, claramente poco preparado para este giro de los acontecimientos. «Tengo que pensármelo», dijo finalmente. «Por supuesto,
aceptó Audrey, pero no por mucho tiempo. Mientras tanto, reúne las cosas necesarias para ti y para tu madre. Para unos días. ¿A dónde deberíamos ir?, preguntó Niels con la voz confusa de un hombre que nunca se ha enfrentado a problemas reales. No lo sé, respondió Audrey con sinceridad. ¿A un hotel? ¿Un piso de alquiler? Eso es cosa tuya. No tenemos dinero para un hotel, dijo Niels indignado. Teníais dinero para el crucero, señaló Audrey. Mi dinero, que cogiste sin preguntar. Niels abrió la boca, pero no encontró nada que decir. Vamos arriba, dijo Audrey. Te ayudaré a empaquetar tus cosas. Subieron al dormitorio. Audrey sacó 2 maletas del armario y las puso sobre la cama. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Niels, viéndola abrir el armario. Ayudándote a hacer la maleta, respondió Audrey, sacando unas cuantas camisas. ¿Qué cosas necesitas primero? Niels la miró con incredulidad. Nos estás echando de verdad, dijo, y volvió a sonar como una afirmación. Protejo mi casa y mi salud mental, corrigió Audrey. Entonces, ¿qué tipo de cosas quieres llevarte? La hora siguiente transcurrió en un tenso silencio. Empaquetaron las cosas necesarias para Niels y su madre. Ropa, artículos de higiene, medicinas, documentos. Cuando las maletas estaban casi llenas, Niels habló por fin. ¿Todo era por el dinero?, preguntó. Si es así, conseguiré un trabajo. Un trabajo fijo. Traeré dinero a casa. No se trata solo de dinero. Audrey negó con la cabeza. Se trata de respeto. Se trata de asociación. Se trata de ser un equipo, no donantes y parásitos. Niels se estremeció al oír la palabra. ¿De verdad piensas eso? ¿Que mamá y yo somos parásitos? ¿Cómo se llama sino a la gente que vive de otra persona sin dar nada a cambio, salvo críticas y manipulación?, preguntó Audrey. Niels se hundió en el borde de la cama, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Nunca lo había pensado así, dijo en voz baja. Me parecía que éramos una familia, que nos apoyábamos mutuamente a nuestra manera. ¿Y cómo me apoyabas tú exactamente?, preguntó Audrey. Niels se quedó callado, incapaz de encontrar una respuesta. Exactamente. Audrey cerró la cremallera de la maleta. Es hora de bajar. Tu madre ya debe de estar al borde de un ataque de nervios. Caminaron hacia la puerta principal. Mientras tanto, la tensión en la calle no había hecho más que aumentar. Imogen gesticulaba enérgicamente, discutiendo con Kyle, que mantenía una calma profesional. Verónica estaba junto al hermano de Audrey, dispuesta a intervenir si era necesario. Los vecinos se habían dispersado parcialmente, pero quedaban los más curiosos, entre ellos la señora Patterson, que claramente estaba disfrutando del espectáculo. Cuando Audrey abrió la puerta, Imogen corrió inmediatamente hacia su hijo. ¿La has traído tú?, preguntó exigente. ¿Podemos pasar? Niels parecía afligido. No, mamá, respondió en voz baja. Nosotros tenemos que buscar otro sitio donde quedarnos un tiempo. Imogen se puso roja de ira. ¿Vas a dejar que nos eche a la calle? ¿A tu propia madre? Imogen, intervino Kyle. Como ya te he explicado, legalmente la situación está clara. No tienes derecho a reclamar la residencia en esta casa. Audrey te ha dado 30 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir, lo cual es perfectamente legal. ¡La ley! ¡La ley!, exclamó Imogen. ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa con los valores familiares? Debería haber pensado en ellos cuando convertiste mi casa en tu feudo, dijo Audrey con calma. Cuando criticabas cada una de mis decisiones. Cuando pusiste a mi marido en mi contra. Cuando cogiste mi dinero y te fuiste de crucero el día de mi cumpleaños. Era un regalo para Niels. Imogen intentó justificarse. Trabajaba tanto. Algunos vecinos, que seguían observando la escena, no pudieron contener la risa. Todos en el barrio sabían que Niels rara vez aceptaba encargos, y aún más rara vez los cumplía a tiempo. Aquí tenéis vuestras cosas. Audrey señaló las maletas que Niels sacó al porche. Aquí tienes lo imprescindible para los próximos días. Si necesitáis algo más, haced una lista y pasadla por Verónica o por mi hermano. Lo empaquetaré y lo pasaré. Esto es sencillamente inaudito. Imogen se volvió hacia su hijo. Niels, no puedes dejar que nos trate así. Haz algo. Niels parecía perdido entre dos fuegos. Una madre exigente y una esposa decidida. Mamá, dijo por fin, tenemos que encontrar otro sitio donde vivir, al menos por un tiempo.
Quizá más adelante podamos. Miró a Audrey, pero no terminó la frase. Yo no me voy, dijo Imogen, cruzando los brazos sobre el pecho. Esta es mi casa tanto como la suya. Si no te vas voluntariamente, intervino Kyle, tendremos que llamar a la policía. Un aviso de desahucio es legalmente ejecutable, y los agentes tendrán que hacerlo cumplir. La amenaza de llamar a la policía pareció alcanzar por fin la conciencia de Imogen. Se puso pálida y luego enrojeció de ira. De acuerdo, apretó los dientes. Nos iremos, pero esto no ha terminado, Audrey. Te arrepentirás. Lo dudo, replicó Audrey con calma, pero en cualquier caso tienes 30 días para encontrar un hogar permanente. Te recomiendo que empieces a buscar inmediatamente. Niels, armándose por fin de valor, se volvió hacia Audrey. Ya tengo que pensar en todo esto, dijo. Sobre nosotros, sobre el futuro. Por supuesto, asintió Audrey. Ya conoces mis condiciones. La decisión es tuya. Cogió las maletas y él e Imogen se dirigieron a la carretera. Imogen seguía murmurando enfadada, pero Niels permanecía en silencio, absorto en sus propios pensamientos. Las hojas de la ventana cambiaban lentamente de color, del verde al dorado. Octubre en Harrisonburg siempre era hermoso, fresco, luminoso, lleno de olor a hojas caídas y tartas de calabaza. A Audrey le encantaba esta época del año. Y ahora, sentada en el porche de su casa con una taza de cacao caliente, se sentía verdaderamente en paz por primera vez en mucho tiempo. Los 2 meses posteriores a la marcha de Niels e Imogen habían pasado volando a un ritmo asombroso, intenso, pero liberador. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Llamadas interminables de Niels, mensajes amenazadores de su suegra, consultas con abogados, negociaciones con el banco. Pero poco a poco las cosas empezaron a encajar, como si el universo hubiera decidido por fin que Audrey se merecía un respiro. Después de aquel memorable día en que Niels e Imogen se marcharon con las maletas en la mano, alquilaron un pequeño piso en la otra punta de la ciudad. Audrey había oído hablar de él a Verónica, cuya compañera era su vecina. El piso era mucho más pequeño y modesto que la casa de Audrey. 2 habitaciones en un edificio antiguo sin ascensor. Y lo que era más importante, ahora tenían que pagar ellos mismos el alquiler, los servicios y la comida. Audrey sonrió recordando el mensaje de texto de Niels que le había llegado una semana después de marcharse. ¿Tienes idea de lo que cuesta el alquiler en esta ciudad? ¿Cómo sobrevive la gente con precios así? Trabajan, contestó ella escuetamente en aquel momento. 2 semanas después del desahucio, Audrey solicitó oficialmente el divorcio. Kyle la ayudó con el papeleo, y el proceso avanzó lento pero seguro. Niels se resistió al principio, negándose a firmar los papeles, pero cuando se dio cuenta de que Audrey no cambiaría de opinión, aceptó la mediación. La reunión con el mediador fue tensa. Niels intentó convencer a todos de que tenía derecho a parte de la casa porque había puesto su creatividad en ella. Kyle se opuso presentando documentos financieros que demostraban que todos los pagos se habían hecho exclusivamente a Audrey. Al final, Niels admitió a regañadientes que no podía reclamar la propiedad, pero intentó negociar una indemnización por daños morales. El mediador le explicó educada pero firmemente que tales reclamaciones carecen de base legal. Paralelamente al proceso de divorcio, Audrey negoció con el banco. Tras consultar con un asesor financiero, decidió no dejar de pagar la hipoteca, sino aceptar reestructurar la deuda. El banco accedió. Su impecable historial crediticio y sus ingresos estables influyeron. El nuevo calendario de pagos era más cómodo, aunque aumentaba el plazo total del préstamo en 3 años. Audrey tomó un sorbo de cacao y se ajustó el plaid sobre el regazo. Las tardes eran cada vez más frescas, pero a ella le seguía gustando sentarse en el porche a contemplar el paisaje cambiante y a los vecinos paseando a sus perros. Se había convertido en una especie de ritual, una hora de tranquilidad después de un día de trabajo. Su teléfono vibró. Había un mensaje de Niels. Supo que era él sin ni siquiera mirar la pantalla. En las últimas semanas había desarrollado un cierto horario. Escribía o llamaba cada 2 o 3 días, normalmente por la tarde, cuando sabía que Audrey volvía del trabajo. Hola, ¿qué tal estás? Quería saber cómo iba la reforma de la cocina. ¿Necesitas ayuda con el diseño? Podría pasarme, echar un vistazo. Audrey negó con la cabeza.
La reforma de la cocina que llevaba tanto tiempo aplazando había empezado por fin hacía una semana. Y por supuesto, Neil se había enterado de alguna manera, probablemente por conocidos comunes. Ahora intentaba utilizarlo como excusa para volver a entrar en la casa. No era su primer intento. Primero se ofreció a ayudar con el jardín, luego se acordó del grifo que goteaba en el baño, y de repente se preocupó por el estado del tejado antes del invierno. En todas las ocasiones, Audrey se negó educada pero firmemente. Había aprendido a hacer muchas cosas ella sola, y para las tareas realmente difíciles, contrataba a especialistas. Económicamente, no era fácil. Mantener la casa sola, pagar la hipoteca y seguir encontrando dinero para las reparaciones. Pero Audrey se las arregló. Consiguió un ascenso en el trabajo, aceptó algunos proyectos extra como asesora financiera de pequeñas empresas e incluso empezó a ahorrar pequeñas cantidades para el futuro. Las cosas no iban tan bien para Niels e Imogen. Niels encontró trabajo como diseñador en una pequeña empresa de publicidad, pero el sueldo de especialista novato era mucho menor de lo que él estaba acostumbrado, viviendo a expensas de Audrey. Imogen también tuvo que poner de su parte. Empezó a dar clases de literatura a tiempo parcial a estudiantes de secundaria. La vida les había enseñado rápidamente lo que los años de convivencia con Audrey no les habían enseñado, el valor del dinero y del trabajo. Audrey colgó el teléfono sin contestar al mensaje. Terminó su cacao y volvió a entrar en casa. Dentro, todo había cambiado en aquellos 2 meses. Lo primero que hizo Audrey fue deshacerse de todas las chucherías y joyas que Imogen había colocado por la casa. Figuritas de porcelana, flores artificiales, cuadros de mal gusto. Luego volvió a pintar las paredes del dormitorio y del salón con los colores claros y tranquilos que siempre le habían gustado, pero que desaprobaba en su suegra. Cambió las cortinas, compró un sofá nuevo, reorganizó el salón. La casa se iba convirtiendo poco a poco en lo que ella siempre había querido que fuera: luminosa, espaciosa, funcional y acogedora. La cocina seguía siendo una zona en obras, un fregadero instalado provisionalmente, las paredes desnudas a la espera de nuevos azulejos, los contornos de los futuros armarios dibujados en el suelo. Pero aún así, el espacio complacía a Audrey. Era una promesa de cambio, un testimonio de su libertad e independencia. A la noche siguiente sonó el timbre. Audrey se sorprendió. No esperaba a nadie. Cuando llegó a la puerta, miró por la mirilla de vidrio y vio a Neil sosteniendo una gran carpeta de cartón. «Audrey, abre, por favor», dijo al notar movimiento al otro lado de la puerta. «Sé que estás en casa». Ella suspiró y abrió la puerta, pero dejó puesta la cadena de seguridad. «¿Qué quieres, Niels?» «He traído los bocetos para la cocina», levantó la carpeta. «He estado trabajando en ellos toda la noche. Creo que te gustará». «Ya he elegido el diseño», contestó Audrey, «y he contratado a un contratista. Las obras empezaron la semana pasada». «Sí, pero quizá quieras hacer algunos cambios», insistió Niels. «Al fin y al cabo, soy diseñador profesional, y conozco tus gustos mejor que nadie». Audrey apenas pudo contener la risa. Durante todos sus años de matrimonio, Niels había ignorado sus gustos y preferencias, dejando que su madre dictara cómo debía ser su casa. «No, gracias», dijo ella con firmeza. «Estoy contenta con el diseño que he elegido». «Audrey», cambió de táctica Niels con voz más suave. «Te echo de menos. Nos echo de menos. Nuestro hogar. ¿Por qué no me dejas entrar al menos para tomar un café? Solo para hablar». «No hay nada de qué hablar excepto del divorcio», respondió Audrey. «Y eso es mejor hablarlo con abogados». «Pero si éramos una familia», exclamó Niels. «6 años juntos. ¿De verdad estás dispuesto a tirarlo todo por la borda por un error?» «No fue un error, Niels», Audrey negó con la cabeza. «Era un patrón de conducta. Años de falta de respeto, manipulación y utilización. Y sabes, te estoy agradecida a ti y a mi madre por aquel crucero. Me abrió los ojos sobre quién creías que era». «¿Qué hay del amor?». Hay una nota patética en su voz. «Una vez me quisiste». «Sí, te quise», respondió Audrey con sinceridad. «Pero el amor no debe convertirte en un cajero automático y una sirvienta. El amor es compañerismo, respeto, apoyo. Nada de eso estaba presente en nuestra relación». Niels bajó la cabeza. «Puedo cambiar», dijo en voz baja. «De verdad que puedo. Ya he cambiado. He encontrado trabajo.
Me he vuelto más responsable. Dame la oportunidad de demostrarlo. No, dijo Audrey con firmeza. He tomado mi decisión y no voy a cambiarla. Seguiremos con el proceso de divorcio como estaba previsto. ¿Y mamá? Niels cambió de tema de repente. Sabes que lo tiene difícil en ese piso. Las escaleras, los vecinos ruidosos. Se está haciendo vieja, necesita consuelo. Y ese es mi problema. ¿Cómo? Audrey enarcó una ceja. Imogen es una mujer adulta con una pensión y un trabajo a tiempo parcial. Puede encontrar un lugar donde vivir que se adapte a sus necesidades y capacidades. Pero antes era muy feliz aquí. Niels hizo otro intento. En esta casa grande, con un jardín, por la que no pagaba ni un céntimo, le recordó Audrey, y en la que no tenía más obligaciones que criticar y supervisar. No, Niels, el tema está cerrado, para siempre. Vio cómo su rostro pasaba de la esperanza a la decepción, luego al resentimiento y finalmente al fastidio. Te has vuelto duro, dijo con reproche. Antes eras más suave, más comprensivo. Sarn, he llegado a respetarme, le corrigió Audrey. Una gran diferencia. Cerró la puerta y dejó a Niels de pie en el porche con su cuaderno de dibujo. A través de la ventana, lo observó unos minutos más, como si esperara que cambiara de opinión, y luego bajó lentamente los escalones y se marchó. No fue su última visita. Durante las semanas siguientes, Niels apareció varias veces más, bien con flores, bien con una botella de vino que supuestamente había traído de viaje, aunque Audrey sabía que nunca había viajado, bien ofreciéndose a arreglar algo de la casa. En todas las ocasiones se negó educada pero firmemente. Imogen tampoco cejó en su empeño de volver. Vino sin avisar 2 veces, ambas con discursos preparados sobre los valores familiares y el perdón. La segunda vez incluso intentó colarse por la puerta cuando Audrey la abrió al timbre. Tras este incidente, Audrey instaló una cámara de vigilancia adicional y acordó con los vecinos que vigilaran la casa en su ausencia. Con el paso del tiempo, las visitas se fueron haciendo menos frecuentes y luego cesaron por completo. El divorcio avanzaba lentamente, con retrasos burocráticos, pero con paso firme hacia el punto final. Neil ya no se resistía, aunque retrasaba el proceso con pequeñas quejas sobre la redacción de los documentos. El 15 de agosto, exactamente un año después de aquel fatídico cumpleaños, Audrey se despertó con una sensación de plenitud. Cumplía 35 años, una edad que antes le había parecido el umbral de la madurez. Ahora se daba cuenta de que la madurez no se medía en años, sino en la capacidad de afirmar sus límites y valorarse a sí misma. Hacía 15 días que habían terminado la cocina, luminosa, espaciosa, con una isla en el centro y grandes ventanales que daban al jardín. Era exactamente lo que Audrey siempre había querido, pero lo había pospuesto, cediendo a los deseos de Niels e Imogen de gastar el dinero en otras cosas. Por la noche tenía invitados, Verónica y su marido, Kyle y su mujer y sus 2 hijos, compañeros de trabajo con los que Audrey había intimado durante el último año, vecinos que se habían convertido en verdaderos amigos. La casa se llenó de risas, conversaciones y aromas de comida casera que todos habían traído a la mesa festiva. ¡Por Audrey! Verónica levantó su copa de vino. Por la mujer que nos recordó a todos que nunca es demasiado tarde para empezar a respetarse a uno mismo y sus límites. Por Audrey. Los demás se unieron. Y por la nueva cocina. Alguien se sumó a las risas. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando sonó el timbre de la puerta. Audrey abrió y vio a un repartidor con un sobre. «Entrega para Audrey Turlow», dijo el joven, tendiéndole una tablilla con sujetapapeles para que firmara. Audrey firmó, cogió el sobre y volvió con sus invitados. «¿Sé qué es?», preguntó Verónica, fijándose en el sobre que tenía en las manos. Audrey abrió el sobre y sacó una carta. Reconoció enseguida la caligrafía de Niels, desparramada, con una inclinación característica. «Querida Audrey, feliz cumpleaños. Sé que no nos separamos de la mejor manera, y tengo la culpa de muchas cosas. El último año me ha enseñado mucho. Me he dado cuenta de lo egoísta que he sido todos estos años, de cómo he dejado que mi madre interfiriera en nuestra relación, de cómo he desatendido tus necesidades y deseos. He cambiado, de verdad. Conseguí un trabajo a tiempo completo, un piso independiente. Sí, mi madre y yo estamos ahora separadas, aprendiendo a ser independiente y responsable.
Realmente me gustaría que nos dieras otra oportunidad. Quizá no ahora, pero sí en el futuro. Todavía te quiero y siempre te querré. Tu Niels. Audrey terminó la carta y se la entregó en silencio a Verónica. Esta pasó rápidamente los ojos por las líneas y resopló. ¿Qué te parece?, preguntó devolviéndole la carta. Audrey cogió el sobre, dobló la carta con cuidado y volvió a guardarla. Creo que algunas puertas es mejor no volver a abrirlas, dijo, dejando el sobre la repisa de la chimenea. Sobre todo cuando por fin has encontrado las llaves de las puertas correctas. Miró alrededor de su casa, llena de gente que realmente se preocupaba por ella, su nueva cocina, los frutos de su trabajo y determinación, y sintió una profunda satisfacción. Este año la había cambiado, la había hecho más fuerte. Le había enseñado a valorarse a sí misma y a su libertad. Y ninguna carta de disculpa podría hacerla retroceder en el tiempo. Y ahora, alzó Audrey la copa ante sus invitados. Celebremos no solo mi cumpleaños, sino también un nuevo comienzo. Por un futuro que construimos nosotros mismos. Por el futuro. Y el tintineo de las copas llenó la sala, ahogando todas las dudas y recuerdos del pasado.